Bienvenidos a El Intercambio. Hoy nos vamos a sumergir en una pregunta que, nace en el corazón de la infancia, pero que resuena durante toda la vida. Cuando vemos a un niño correr, saltar, jugar, ¿estamos viendo solo ejercicio? ¿O estamos presenciando el nacimiento de, no sé, un futuro ingeniero, un artista, una persona emocionalmente equilibrada? La documentación que revisamos nos obliga a explorar esa relación profunda y a veces controvertida entre el desarrollo motor de los niños y sus capacidades cognitivas y emocionales. Y esa es la médula de nuestra conversación de hoy, exacto. La pregunta que nos divide, yo diría, es esta. ¿Es el desarrollo motor la base, el cimiento fundamental sobre el cual se construyen la inteligencia y la vida afectiva? ¿O es más bien un socio en una red de influencias mucho más compleja y bidireccional, donde lo cognitivo y lo social juegan un rol igual de prioritario? A veces incluso directivo, diría yo. Mi posición, es clara y se apoya en una idea poderosa que recorre la psicología del desarrollo. La motricidad es el andamiaje principal. Voy a defender que el proceso va, como lo describen los textos, del acto al pensamiento. O sea, el cuerpo esculpe la mente. Y yo, por mi parte, voy a argumentar que, si bien esa conexión es innegable y vital, la relación es una interacción dinámica, recíproca. No es una pirámide con el movimiento abajo, sino una red donde cada nodo, motor, cognitivo, social, afectivo, se influye y se define mutuamente. Mi punto de la partida es una premisa que autores clásicos como Piaget y sobre todo Wallon establecieron con una claridad meridiana. Para desarrollar la mente es ineludible trabajar el cuerpo. La motricidad no es algo secundario, no es una simple ejecución de movimientos, es la primera y más fundamental expresión de la vida psíquica. Pero hoy no necesitamos basarnos solo en la observación psicológica. La neurociencia nos da la razón de una forma contundente. Y aquí hay una idea que lo cambia todo. El ejercicio no es solo bueno para el cuerpo. El ejercicio literalmente fertiliza el cerebro. Cuando un niño se mueve, su cuerpo libera una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF. Pensemos en el BDNF como si fuera abono para las neuronas. Prepara el terreno para que las conexiones crezcan, se fortalezcan. Este es el vínculo biológico tangible entre movimiento y pensamiento. Y no solo eso, la actividad física también genera neurotransmisores, serotonina, dopamina, que regulan el estado de alerta, la motivación. Todos, factores cruciales para que el aprendizaje siquiera ocurra. Y el impacto es directo, se puede medir. Hay estudios que muestran cómo la competencia motora en preescolares es un predictor muy fiable del éxito académico después, no solo en escritura, también en matemáticas y en funciones ejecutivas como la atención. Y en lo emocional, el primer lenguaje del niño es corporal. El diálogo tónico, esa conversación sin palabras con su cuidador a través de la tensión muscular. Es la base de la seguridad. Por eso el niño pasa de ser un cuerpo a tener un cuerpo, un proceso que se logra solo a través de la experiencia corporal. Entiendo perfectamente la fuerza de ese argumento, de verdad, sobre todo con el respaldo de la neurociencia. Es una visión muy seductora por su claridad. Sin embargo, propongo una perspectiva diferente, porque creo que esta relación no es una calle de un solo sentido. Tomemos al mismo Wallon, un pilar que ha citado. Él mismo enfatiza de manera crucial la condición social del ser humano. La interacción con el entorno, y fundamentalmente con el otro, es el verdadero motor. Esa emoción que se manifiesta en el tono muscular, ese diálogo tónico, es un medio de comunicación social mucho antes de ser una acción motora con un fin práctico. O sea, es el vínculo con el cuidador lo que le da significado a ese movimiento. Sin el otro, el movimiento es solo eso, movimiento. Con el otro se convierte en un llamado, una pregunta. Por eso, reducir lo cognitivo a un mero subproducto de lo motor, la capacidad de simbolizar, el lenguaje, el juego simbólico, son saltos cualitativos gigantescos, y aunque se expresan a través del cuerpo, no se originan solo en la habilidad motriz. Son procesos psíquicos que corren en paralelo y se integran con lo motor, no que derivan de ello. Porque si la relación fuera tan causal como planteas, esperaríamos que dificultades motoras severas implicaran siempre impedimentos cognitivos igualmente severos, y la realidad clínica nos muestra que no es así.
La motricidad es un vehículo, sí, fundamental, pero no es el único motor. Lo cognitivo y lo emocional también dirigen y refinan la acción. Me parece interesante que menciones la neurociencia para luego, ponerla en un segundo plano, porque es precisamente ahí donde la evidencia de causalidad es más fuerte. No hablamos de una simple correlación. La actividad física regular modifica el entorno químico y neuronal del cerebro, facilitando activamente el aprendizaje. Estudios de imagen cerebral muestran que el ejercicio aumenta el tamaño de estructuras críticas como los ganglios basales, el hipocampo, clave para la memoria, y potencia la actividad en la corteza cingulada anterior, que es como el centro de mando cognitivo-motor. Y esto no es un efecto a largo plazo. Hay estudios ya clásicos como los de Charles Hillman que demuestran que solo 20 minutos de ejercicio moderado, caminar nada más, mejoran de forma inmediata el rendimiento en pruebas de atención en niños. ¿Cómo podemos ver esto y no concluir que hay una relación de causa y efecto directa? Es un mecanismo biológico en acción. Sí, pero es que la neurociencia no es un monolito que apunta en una sola dirección. Por supuesto que no niego esa evidencia, es fascinante. Lo que digo es que es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. La misma neurociencia también demuestra con igual contundencia que el estrés crónico, un estado emocional negativo, tiene un impacto devastador sobre el aprendizaje, inhibiendo precisamente la función del hipocampo que mencionas. La emoción no es solo un resultado de la actividad física, es un modulador potentísimo del estado cerebral. La neuromotricidad se basa precisamente en esa relación integral. El cerebro funciona como una red, no como una jerarquía de abajo hacia arriba. Activar el sistema motor influye en el resto, claro que sí, pero activar el sistema límbico, el emocional, o el córtex prefrontal, el cognitivo, influye con la misma fuerza de vuelta en lo motor. No es una jerarquía, es un sistema interconectado. La emoción expresada en el tono es la que organiza la primera acción, no al revés. Espera. Cuando dices que la emoción organiza la acción, no estás describiendo precisamente el proceso que va del acto al pensamiento. La secuencia que describió Wallon es muy clara. La acción precede a la representación mental. El niño no tiene una idea y luego la ejecuta. Es a través de la exploración corporal que construye los esquemas que son la base misma de la inteligencia. Pensemos en un ejemplo concreto. Un bebé que quiere alcanzar un sonajero. Al principio es puro acto. Agita los brazos, patalea, se mueve de forma desorganizada. Pero a través de esa acción motora repetida, de miles de intentos, empieza a construir una idea, una representación mental del sonajero, de la distancia, de cómo su cuerpo puede llegar a él. Ahí lo vemos. El pensamiento nació directamente de la acción. Justamente ese ejemplo me sirve para ilustrar mi punto. Que el acto preceda el pensamiento abstracto en el desarrollo temprano no lo convierte en su única causa. Es la condición necesaria, sí, pero no la suficiente. ¿Qué pasa cuando introducimos el lenguaje en esa ecuación? El lenguaje y la interacción social, que no son puramente actos motores, reestructuran por completo el pensamiento. Cuando la madre le dice «coge el sonajero», está superponiendo una capa simbólica y social a la acción puramente motriz. El niño ya no solo actúa, empieza a comprender la acción dentro de un marco de significados. Y volviendo a Wallon, él describe momentos de crisis puramente sociales como el dolor de ya no ser más el único cuando nace un hermano. Eso impulsa el desarrollo del yo de una manera que la pura práctica motriz jamás podría. Pero incluso esa experiencia emocional se manifiesta corporalmente, a través de la atención, del gesto. El cuerpo sigue siendo el vehículo. Y si lo llevamos a algo más complejo, pensemos en el ejemplo del futbolista que hace un pase preciso. Eso no es un cálculo cognitivo consciente. Es lo que los textos llaman un cuerpo con historia, un cuerpo transformado por miles de horas de entrenamiento. La acción ha construido esa capacidad de respuesta casi instantánea. Luego puede ser analizada cognitivamente, claro, pero el origen es motor y perceptual. No estoy convencida por esa línea, porque ese ejemplo del futbolista es justamente donde veo la complejidad que defiendo. Ese cuerpo con historia no se entrenó en el vacío. Su historia está impregnada de reglas, de estrategias, de comunicación no verbal con sus compañeros, de anticipación, todos elementos altamente cognitivos y sociales. Su acción no es un mero reflejo motor entrenado,
está guiada por una comprensión simbólica del juego. Él no solo sabe cómo patear la pelota, comprende por qué debe patearla a ese lugar en ese preciso instante. La acción motora es el pincel, sí, pero la estrategia cognitiva es el pintor. De acuerdo, pero esa estrategia se construye sobre la base de la práctica motriz. La habilidad de ejecutar la acción es lo que permite que la estrategia siquiera exista. Y esto, si lo llevamos a la práctica, tiene implicaciones educativas y terapéuticas muy directas. Si aceptamos la primacía de lo motor, entonces la psicomotricidad y la educación física no pueden ser algo secundario en el currículo. Deben ser un eje central. Los programas estructurados de actividad física, como demuestran varios estudios, no solo mejoran las habilidades motoras, sino que tienen un impacto directo en las competencias académicas y en la autorregulación. Son una intervención fundamental. Priorizar el cuerpo es la forma más eficaz de priorizar la mente. Y ahí coincidimos plenamente en la importancia de la educación física de calidad. Es indispensable, pero nuestra diferencia radica en el cómo y el por qué. El enfoque lo es todo. Un programa centrado únicamente en el rendimiento motor, en la mecanización, en la repetición de una técnica, sería terriblemente insuficiente. Estaríamos ignorando la unidad psicosomática. El enfoque debe ser holístico, usando el movimiento como un contexto para resolver problemas, para desarrollar la empatía en el juego, para la expresión emocional. Aquí es útil la distinción que hacen autores como LeBouche entre esquema corporal e imagen corporal. El esquema es el mapa funcional del cuerpo, lo que nos permite movernos, pero la imagen corporal es cómo nos sentimos en nuestro cuerpo y está ligada al autoconcepto. Un enfoque puramente motor descuida la imagen corporal. La clave reside en esa unidad, no en la primacía de lo somático. Y el objetivo es el desarrollo integral de la persona, no solo la ejecución de una habilidad. En resumen, y tras escuchar tus puntos, mantengo mi convicción. La evidencia, desde la psicología clásica de Piaget y Wallon hasta la neurociencia, apunta a la motricidad como el cimiento sobre el cual se edifican nuestras capacidades superiores. El cuerpo es nuestro primer instrumento de aprendizaje y, como hemos visto, literalmente esculpe en la arquitectura de nuestro cerebro. En un mundo cada vez más sedentario, recordar que priorizar el desarrollo motor es potenciar de la forma más directa el futuro cognitivo y emocional de cada niño. Por mi parte, y reconociendo el peso de la evidencia que presentas, concluyo que el desarrollo es un diálogo constante, una sinfonía compleja entre lo motor, lo cognitivo, lo emocional y lo social. Si bien el cuerpo es nuestro primer lenguaje y un vehículo indispensable, no existe una única base, sino una interdependencia dinámica. Poner el foco exclusivamente en lo motor sería como intentar entender la música escuchando solo la percusión. Es vital, marca el ritmo, sí, pero se pierde la melodía y la armonía que aportan el pensamiento y el afecto. La visión de una red interconectada nos obliga a una intervención más integrada y, a mi juicio, más respetuosa con la complejidad del ser humano. A pesar de nuestras diferencias en el punto de partida, coincidimos en lo que quizás es lo más importante: la inseparable y fundamental unidad entre cuerpo y mente. Exactamente. Y este análisis de perspectivas solo rasca la superficie y muestra la riqueza de un tema que va mucho más allá del simple movimiento. El material de origen ofrece aún más vías para explorar, cómo el cuerpo, el pensamiento y la emoción se entrelazan para conformar lo que somos.